Continuamos en Focos. Como contexto a la entrevista que vamos a desarrollar esta noche, hemos preparado esta cápsula de introducción al tema. En este periodo de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus, la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no ha estado libre de tensiones. La Asamblea Legislativa, con los votos de las fracciones de Gana, Arena, PCN y CD, aprobó en marzo pasado 2 restricciones temporales de derechos constitucionales, y con los votos del FMLN también han aprobado decretos de emergencia nacional y autorización para buscar deuda hasta por $2.000 millones. Cuando no hay consenso para apoyar al Ejecutivo, vemos a altos funcionarios del gobierno que llegan a la Asamblea, a la que atacan ante la prensa porque se oponen a sus propuestas de ley. El presidente critica en redes sociales a los diputados y finalmente obtienen los votos de las fracciones. Por su parte, Presidencia ha respondido vetando los decretos legislativos 612, 620 y 621. El primero con medidas para que las personas desempleadas por la crisis sigan recibiendo atención del Seguro Social. El 620 es sobre la protección del Estado a profesionales de salud y el 621 habla sobre el retorno de salvadoreños en el exterior. Hoy en Focos discutimos con diputados sobre el contrapeso que la Asamblea Legislativa debe hacer a las medidas propuestas por el Ejecutivo en esta emergencia. Tal y como lo hemos planteado en esta cápsula de introducción, esta noche vamos a conversar sobre el papel de la Asamblea Legislativa como contrapeso a las medidas del Ejecutivo en este periodo de emergencia nacional. Quiero dar la bienvenida a través de esta videollamada a la diputada Cristina Cornejo, diputada de la fracción del FMLN, representando al Departamento de la Libertad. Además, la diputada Cristina Cornejo es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea. Bienvenida. No, al contrario, gracias a ustedes. Creo que también es importante poder hablar sobre lo que estamos haciendo desde la fracción legislativa del FMLN, no solo también para hacer un tema de contrapeso de oposición, sino también para poder contribuir a esta pandemia que tanto está afectando no solo a El Salvador, sino al mundo, pero por supuesto que la Asamblea Legislativa también está jugando un rol fundamental en este tema, así que con gusto vamos a poder compartir lo que estamos haciendo. Bueno, iniciamos esta entrevista. El 16 de abril pasado, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para una nueva ley de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Ese nuevo anteproyecto necesitaba de los votos del FMLN para ser aprobado, pero el FMLN se retractó y no dio sus votos. ¿Por qué? Bueno, miren, nosotros en este tema decidimos hacer una prórroga a la actual ley de emergencia. Yo quiero decir que para esta última aprobación del 16 de abril, lo que el presidente quería no era la prórroga ni era el nuevo decreto que se había trabajado. El presidente de la República había mandado una nueva propuesta de ley de emergencia que dentro de la propuesta que él había enviado iba el tema de la retención de los vehículos automotores, el tema del decomiso de las licencias, el tema del arresto y otro tipo de cosas en los cuales nosotros no estuvimos de acuerdo. Pero también nos preocupaba muchísimo el tema de que la actitud del presidente con el tema de lo del veto iba a dejar sin una legislación que no estuviera, digamos, garantizado bajo el tema de un decreto legislativo y que obviamente se pudieran seguir cometiendo los abusos tal como se han cometido producto también de decretos ejecutivos, el último que ha complicado tanto que es el decreto ejecutivo 19, que todos muy bien lo conocemos. Entonces sabíamos también que era un tema de un interés político del presidente de dejarse una ley de emergencia que regulara, por eso es que el grupo parlamentario del FMLN en las últimas horas de ese día, al ver la situación que se estaba complicando y que por supuesto también habían otras variantes con otros grupos parlamentarios, decidimos hacer una prórroga no a lo que quería el presidente de la República, no a lo que había mandado porque le había mandado una nueva ley y bueno, y por supuesto también a la par regular las resoluciones que había mandado la Sala de lo Constitucional producto del habeas corpus y de los amparos que habían sido presentados. La ley que había sido consensuada, yo quiero decir que lo que incorporaba ahí en este decreto de emergencia era el tema de las resoluciones que decidimos hacerlo nosotros por separado. Usted nos ha explicado que al final lo que encontraron más conveniente fue prorrogar el decreto que ya existía en lugar de aprobar la nueva propuesta
que había mandado el Ejecutivo. Sin embargo, Arena y el FMLN tenían los votos para superar un veto. De hecho, el jueves de esta semana que ha recién terminado, superaron ya un veto del presidente. ¿Por qué no contemplaron votar por la propuesta que ustedes habían estado trabajando y superar luego el veto? Fácil, porque el decreto de emergencia vencía el 16 de abril y entonces nosotros si dejábamos vencer ese lapso del veto del 16 de abril a esperar que el presidente vetara, que hay que recordar que tiene 15 días hábiles para hacer un tema de una sanción, una observación o un veto, él podía jugar con esos 15 días hábiles y mientras tanto no había un tema de una ley de emergencia. Y si no, si él lo vetaba el mismo día, nosotros nos convocábamos extraordinariamente, luego teníamos que hacer la reunión para superar el veto si es por inconstitucionalidad, como todo lo que él está enviando, según él, bajo argumentos de inconstitucionalidad, tiene que ir a la sala de lo constitucional y eso también requiere cierto tiempo para que la sala resuelva. Si es por inconveniencia, inmediatamente superado, se convierte en ley de la República, pero hay que recordar que los vetos que el presidente está mandando son vetos por inconstitucionalidad porque juega también con esa otra herramienta que va a la sala de lo constitucional y mientras tanto le ha hablado no menos de 15 días, un mes que nosotros seguiríamos en un tema de ley de emergencia y por eso es que también decidimos que la prórroga fuera por 15 días y no por un mes como él lo había solicitado y como se había acordado otro de los temas también en comisión política. El tema es que dejar sin eso también nosotros dábamos pie a que cualquier otra situación pudiera suceder. Pero, diputada, usted decía que en ese anteproyecto que habían trabajado y por el que finalmente no se votó, se incorporaban algunas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Hablemos de ese anteproyecto. Se había trabajado durante una semana en la Comisión Política. Habían participado todos los partidos e incluso habían participado representantes del gobierno. Nidia Díaz, la jefa de su fracción, dijo a la prensa que ese proyecto era mejor porque contenía lo mandatado por la Sala para proteger los derechos humanos. ¿Usted coincide en que ese documento era mejor, que era un instrumento legal mucho más integral y coherente para proteger los derechos humanos de los salvadoreños? Yo quiero hacer una aclaración por lo que usted me ha dicho, efectivamente, yo para efectos también del registro de los que nos están escuchando, efectivamente el gobierno participó, pero lamentablemente la actitud de participación de ellos fue en su calidad de oyente única y estrictamente, y lo dijo el secretario privado de la presidencia, de que ellos no se comprometían a asumir ni a respaldar ese proyecto porque obviamente también tenían que pasar por el último filtro para hacer sus propias propuestas. O sea que el hecho de que ellos hayan participado en esa reunión, y lo digo porque también participé en la construcción de este documento y que tuve la oportunidad de ir a algunas reuniones de comisión política, ellos anunciaron que aunque habían participado en la construcción, no es que estaban al 100% de acuerdo porque ellos tenían su propia propuesta que lleva los elementos que yo he planteado al inicio en relación a eso. Y obviamente por eso es que nosotros, ustedes también recordarán que ese mismo día 16, luego de haber aprobado el tema de la prórroga del primer decreto, hay que recordar que el primer decreto que se ha estado prorrogando, por supuesto que no contenía todo lo necesario porque era el primer decreto ante una emergencia, ante una pandemia que nunca antes habíamos vivido en el país y que efectivamente hay muchos elementos que se habían quedado fuera y sobre la base también de los abusos y de las arbitrariedades que se habían venido cometiendo. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo en relación al tema de prórroga, pero legislar lo que se había incorporado y es por eso que también nosotros aprobamos la otra ley de garantías constitucionales que lo hicimos inmediatamente después de la prórroga. Bien, tengo algunas preguntas. Usted decía que miembros del gobierno participaron en calidad de oyentes en esas reuniones de la comisión política, pero que el último filtro tenía que pasarse. ¿A dónde tenía que pasarse este último filtro? Pues me imagino que el presidente de la República, porque ellos mismos establecieron, lo dijo el secretario privado de la presidencia, de que ellos no asumían un tema de un compromiso sobre eso, que ellos estaban escuchando la discusión de la comisión política y que adelantaban que no era lo que ellos estaban solicitando ni requiriendo porque no iba a lo último, sobre todo lo contemplado en el decreto ejecutivo 19 que ellos plantearon. Entonces me imagino que ellos no tienen poder, no me imagino, está claro que no tienen poder de decisión porque han llegado incluso a acuerdo con otra fracción de legislativas y que luego los resultados son otros. Entonces luego de eso es que
ellos fueron claros en no asumir ningún compromiso desde el principio, al contrario, y que obviamente, me imagino yo que el último filtro ellos podrán decirlo mejor, pero que es el presidente. Diputada, y quedó pendiente una pregunta. ¿Usted coincide en que ese documento que se había trabajado en la Comisión Política era un instrumento mejor, que era mucho más completo? Era más completo, no, obviamente era un documento más completo que el primero, yo en eso sí debo de decirlo, porque por eso expliqué que el primer decreto que nosotros aprobamos era en base a aquel primer momento y los primeros días que estábamos viviendo esta emergencia. Tratamos de complementar, pero obviamente después de la prórroga de la emergencia, entonces lo que no nos salió o lo que no quedó establecido y lo que quedaba fuera, lo aprobamos en la ley para establecer y proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia, que estamos esperando que todavía el presidente se pronuncie al respecto. Entonces, con eso complementábamos nosotros el tema. Por supuesto que era más completo en relación a eso. Bien, vamos a hacer un corte aquí y continuamos conversando al regresar con la diputada Cristina Cornejo, diputada del FMLN. Estamos de regreso en el segundo bloque de la entrevista. Esta noche nos acompaña a través de una videollamada la diputada Cristina Cornejo, diputada del FMLN, además miembro también de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Bien, diputada, en el bloque anterior usted nos estaba explicando la posición del FMLN. Nos decía, al final decidimos cuidar la institucionalidad y por eso votamos por una prórroga del decreto de emergencia. Entiendo la razón macro, pero quisiera entender la dinámica de la toma de decisiones interna de la fracción del FMLN, porque durante ese día, varios diputados del FMLN, usted misma, habían estado divulgando el proyecto de la Comisión Política, entonces realmente generó sorpresa que cambiaran su decisión al final del día. Si ustedes revisan nuestros Twitter, y principalmente el mío, al que ha hecho referencia, y por supuesto también al del secretario general y todo eso, nosotros desde un principio planteamos que estamos listos para el tema de la prórroga de la ley de emergencia, así lo planteamos. Para nosotros, obviamente, el tema iba a ser un complemento importante si lográbamos un acuerdo y todo iba bien, pero lamentablemente el presidente siempre a último momento jugaba sobre un tema de afectar la institucionalidad y la legalidad de los acuerdos. Yo también quiero decir, por la pregunta que usted me ha hecho, que este fue un acuerdo, si ustedes bien, hubo un lapso en el que el grupo parlamentario se ausentó del pleno legislativo porque la decisión la tomamos en conjunto y también tenemos la suerte que hemos compartido y que por unanimidad hemos tomado la decisión, por lo cual nosotros también pusimos en juego el tema de la institucionalidad que también se está viendo muy afectada en el país, que yo agradezco el espacio porque sé que esto no se ha logrado entender mucho y que se ha cuestionado sobre el tema de que no se ha votado, igual de que hubiera servido, yo por lo menos, imagínense que hubiéramos aprobado la nueva ley de emergencia y que en esa misma noche iba a estar siendo vetada, cómo hubiéramos amanecido nosotros el 17, ¿verdad? Sobre el tema también de los plazos y de los tiempos que yo he hablado, sobre la lógica de lo que al presidente no le importa y no le interesa, no corre en un tema de sanción, a lo que le interesa sí, y obviamente en lo que está en contra lo veta, aún no teniendo argumentos legales para hacerlo. Entonces, en eso nosotros, yo por lo menos lo puedo decir, porque también soy parte de la jefatura de fracción, habíamos insistido que desde un principio nosotros estábamos de acuerdo en el tema de la prórroga actual, en ningún momento, y lo que siempre descartamos de entrada fue la nueva propuesta que mandó el presidente de la República en relación a que se venían vulnerando algunos derechos que iban más allá de lo que la emergencia permite para estos casos. ¿Y cómo fue la reacción de otros miembros de la fracción del FMLN? Porque usted nos dice que tomaron la decisión como fracción, pero no hubo resistencia interna o reacciones encontradas ante la decisión de terminar votando por la prórroga. ¿Dentro de la fracción o fuera de la fracción? Dentro de la fracción, diputada. No,
Yo por eso insisto que nosotros nos retiramos, nos tomamos el momento, hemos hablado casi 2 horas como fracción. Efectivamente, ahí hubieron algunos compañeros que plantearon, digamos, como su argumento de por qué consideraban, pero luego de escucharnos todos mayoritariamente, cuando obviamente esto lo sometemos a discusión y cada uno de nosotros, porque también participan los diputados propietarios y suplentes, diputadas también, damos nuestra opinión, hay una discusión, las valoraciones en contra, a favor, cuál era la preocupación de otros y obviamente la decisión se toma con mayoría. Dentro de la discusión, por supuesto que hubieron opiniones también diferentes sobre algunos que el único acuerdo que teníamos era de no estar de acuerdo, valga la redundancia, en incorporar aquellos elementos que hablaban del tema de decomisar los vehículos automotores, licencia y todo lo demás, el poder entrar a las casas con autorización del Ministerio de Salud. Luego entró el tema de la discusión si la prórroga. Nosotros, yo quiero ser muy honesta, porque tampoco teníamos mucha claridad sobre el tema de la nueva ley que se estaba acordando, nuestra base fundamental era el tema de la prórroga de la ley de emergencia que no afectara más de lo que el presidente estaba pidiendo en la nueva ley. Por lo tanto, sí hay un debate, en eso sí quiero decirlo, debatimos, compartimos, damos opinión, pero que efectivamente fue una decisión mayoritaria que también todos terminamos asumiendo en relación a eso. Cristina, hablando de las medidas tomadas en esta pandemia, algunos abogados ya han descartado que los cordones sanitarios estén amparados en la Constitución. Luego de que varios alcaldes anunciaron que también iban a utilizar este tipo de medidas, el mismo fiscal general ha dicho que estos son ilegales. Desde la fracción del FMLN, ¿piensan tomar alguna iniciativa para legislar sobre este tipo de acciones? Mire, primero quiero compartir también sobre la lógica que primero no comparto la legalidad, pero más que cordones sanitarios han sido cordones militares. Ni siquiera la PNC ha estado al frente de estos cordones. Es un tema que nosotros hemos cuestionado. Es la Fuerza Armada la que ha estado al frente de los cordones, entre paréntesis, sanitarios, que se han visto en un tema también de cordones militares. Nosotros no encontramos ese amparado, mucho menos en la Constitución de la República, mucho menos en el decreto de emergencia que ha sido aprobado y por supuesto ni en otras disposiciones como ellos lo plantean. Eso es bajo un acuerdo ejecutivo que no puede estar sobre la ley, que mucho menos puede estar sobre la Constitución de la República y que nosotros hemos condenado. Ahora, yo también quiero decir algo. Creo que cada una de las instituciones o cada uno de los poderes del Estado hacemos lo que nos corresponde. Yo sí creo que la Fiscalía General de la República tiene que hacer más de lo que le corresponde a él como ente encargado de vigilar la legalidad y obviamente de poder de representar al Estado y que el Estado representa por supuesto a todas las personas en relación a esto y las afectaciones que puedan haberse sobre el tema del marco institucional. A mí me ha parecido muy interesante también las resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional en relación a este tipo de actuaciones y obviamente también me alegró mucho leer algunos tweets y algunas declaraciones del fiscal en relación a que iba a ser más respetuoso del Estado de Derecho, de la ley y de todo lo demás y que iba a cumplir lo que la Sala le ha mandatado. Vimos que él fue a una visita al puerto, pero no hemos visto acciones y al contrario, lo que hemos visto es suspensión reiterada de las citas que le ha hecho a los funcionarios del gobierno. Entonces yo también creo... Sí, pero desde la Asamblea Legislativa, ¿qué se puede hacer o cómo ustedes pueden asumir parte de la iniciativa para intervenir sobre este tema? Bueno, mire, yo creo que también... obviamente es uno de los temas que muchos nos están sugiriendo, que nosotros estamos valorando. De hecho, estamos pidiéndole propuestas a los compañeros que trabajan con nosotros. Por supuesto que las estamos revisando. Pero yo también insisto, mira, de nada servirá que la Asamblea Legislativa sigamos haciendo legislación si también a lo que le toca ejecutar y hacer cumplir las leyes de la República no lo hacen. Por eso es que yo creo que este es un tema de un
complemento interórganos del Estado y que también las otras instituciones tienen que hacer lo que les corresponde. Sabemos que no es legal, sabemos que no está amparado bajo ninguna ley de la República, mucho menos por nuestra Constitución, ni el Código de Salud, ni la Ley de Emergencia, ni nada de lo que ellos plantean, y nos parece que también la Fiscalía debe de actuar. Nosotros hemos insistido, hemos pedido, ustedes saben que la Sala ha hecho también sus resoluciones y ha mandado que se cumpla, pero el gobierno sigue entonces sin cumplir. Entonces, ¿qué más hay que hacer? ¿Quién es el obligado a hacer cumplir? Entonces, yo también creo que este tipo de cuestionamientos y este tipo de preguntas tenemos que hacernos, obviamente, no quitándonos la responsabilidad de poder legislar sobre este tema, que obviamente nosotros no estamos cerrados en eso. De hecho, ya hay algunas propuestas que estamos valorando presentar, pero que efectivamente también yo he sido muy crítica en eso y he escrito y le he pedido al fiscal de la República que actúe cuando se puso el primer cerco militar, el primer cerco sanitario, que fue en el municipio de La Libertad, de verdad, del Departamento de Libertad, del cual yo represento, que obviamente me pronuncié inmediatamente pidiéndole al fiscal. Tuve una conversación también con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Sé que ellos ya entregaron el primer informe a la Corte Suprema de Justicia, y también creo que es importante que los otros órganos del Estado y, por supuesto, las otras instituciones también se pongan a jugar el rol que les corresponde en estos temas. Vamos a hacer un corte aquí. Cuando regresemos, vamos a seguir en esta conversación con la diputada de la fracción del FMLN, Cristina Cornejo. Estamos de regreso en esta entrevista. El tema que hemos estado desarrollando y analizando esta noche es el rol que debe ejercer la Asamblea Legislativa como contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, sobre todo en un periodo de crisis como el que estamos enfrentando. Y particularmente hemos estado conversando sobre el rol y el trabajo que está haciendo la fracción del FMLN. Nuestra invitada a través de esta videollamada es la diputada Cristina Cornejo, diputada de la fracción del FMLN. Cristina, hablemos también de las autorizaciones de gestión de deuda que se han estado haciendo en las últimas semanas desde la Asamblea Legislativa. Hablemos de la autorización de deuda por $2.000 millones que se aprobó. El FMLN había pedido públicamente que en el decreto se incluyeran los destinos de los fondos, es decir, que no se diera un cheque en blanco al Ejecutivo, pero finalmente esto no se incluyó, salvo la distribución obligatoria del 30% de los fondos para las alcaldías. Parece que al final sí se le dio una carta en blanco al Ejecutivo. ¿Por qué el FMLN se dio en ese punto para aprobar la autorización de deuda? En este tema, nosotros, quiero decir que desde un principio ustedes pueden haberse enterado que estuvimos de acuerdo en el tema de generar el tema de los recursos precisamente para atender el tema de lo de la pandemia y que tuviera los recursos suficientes, sobre todo también porque nos pusimos de acuerdo en un tema importante que era el tema de lo del apoyo de los $300 para las familias que más habían sido o que han sido y que siguen siendo afectadas en eso, primero. Segundo, el tema del 30% para las municipalidades, porque yo creo que también es importante reconocer el trabajo que la mayoría de municipalidades, independientemente de los partidos políticos, están haciendo en ponerse al frente con el tema de la sanitización, con el tema de la limpieza y con el tema de la entrega de paquetes de víveres a las familias que producto de la cuarentena no pueden salir a ganarse la vida y que obviamente la mayoría de las familias van comiendo de lo que sale al día a día. Y obviamente también un tema importante que es por lo que nosotros no votamos en los decretos que mandó el Ejecutivo en la plenaria del día viernes, que creo que debe de estar registrado, que dentro de esa parte nosotros incluíamos desde los $2.000 millones el tema también del apoyo a la pequeña, mediana y a la pequeña, micro y mediana empresa en relación que son una de las más afectadas. Yo siempre he sostenido que la batalla fundamental es salvar la vida, la salud de la familia, pero hemos insistido que esto trae aparejado también un tema que va a ser otro problema luego que primero Dios ganemos el tema de la batalla de la pandemia COVID-19 y es el tema de la situación económica y que sin duda alguna
La pequeña, micro y mediana empresa es la que se está viendo con mayor afectación, y dentro de esos 2.000 millones de dólares hay un presupuesto, había un presupuesto que tenía que ir destinado para el tema de dar incentivos y por supuesto dar recursos para que pudieran subsistir, y obviamente también todo el dinero que se requiere y que se necesite para el tema también el tema de los hospitales, que seguimos esperando que se termine, el hospital que se dijo que se iba a terminar en menos de un mes, sobre el tema también de la protección para el personal de salud. Por eso es que nos parece muy preocupante el veto último, de los últimos vetos que ha mandado el presidente de la República, cuando habla que por inconstitucionalidad, por un tema de desequilibrio fiscal, veta uno de los decretos que nosotros habíamos aprobado para el tema de la protección para todo el personal de salud, donde incluye obviamente médicos, médicas, enfermeras y por supuesto todo el personal que tiene una relación directa en esto. Pero diputada, perdón, la interrumpo aquí. Que, todo eso que me está enlistando son obligaciones o, vaya, son usos deseables que el Ejecutivo debería asumir con lo que se gestione en términos de deuda. Pero la verdad es que en el decreto no queda claro cómo se debe utilizar el dinero. Pero el FMLN sí había dicho que quería que quedaran claros los destinos de la deuda. Y al final, claramente, lo que se aprobó no fue así. En este tema, como ustedes sabrán y como ustedes lo podrán haber visto también, y si no más o menos lo cuento para los amigos y amigas que no tuvieron la oportunidad, en relación a esto, que en la Comisión de Hacienda efectivamente la colega, tanto la diputada Anabel Belloso como la diputada Yancy Urbina, se quedaron solas en el tema de la votación de esto. Obviamente somos 23 votos de los 43 que requiere la mayoría simple y la mayoría calificada que requiere los 56 votos. En este tema fueron dos temas fundamentales de peticiones concretas nosotros. Uno que estaba el tema de que quedara claramente el tema de lo del destino y que obviamente en términos generales logró recoger el espíritu de lo planteado. Y segundo también el tema de cómo quedaba conformado el comité que iba digamos, a controlar o a darle seguimiento al tema del uso de estos fondos. Las dos votaciones las dos votaciones las perdimos y obviamente quedamos votando en un tema de esto y que dentro de la comisión lamentablemente no pudimos tener el respaldo de ninguna otra de las fracciones legislativas o de otro colega diputado o diputada. Pero eso no significaba entonces que obviamente con esas, y lo dijo así la diputada Yancy Urbina dentro de su intervención en el pleno legislativo, que obviamente no logramos los votos suficientes para poder generar y poder incorporar nuestras propuestas en relación a esto, pero que íbamos a votar porque considerábamos que necesitábamos apoyar a la lista en términos generales que yo les he planteado. Entonces también hay temas en los cuales nosotros logramos tener una correlación legislativa y hay sobre todo el tema de votos, y hay en temas como estos en donde no hay un acompañamiento de las otras fuerzas políticas, pero que nos vimos obviamente la necesidad de votar por esto porque también nosotros considerábamos en relación a que tenía que haber recursos para esto, y obviamente por eso es que fue así nuestra votación y nuestra argumentación tanto en la comisión y obviamente en el pleno de la Asamblea. Ahora, sobre este tema de la aprobación de la gestión de deuda, hay otro punto que nos parece preocupante, y es que 2.000 millones de dólares son casi la tercera parte del presupuesto de este año 2020, pero además esos 2.000 millones van a llevar nuestra deuda total a casi el 80% del PIB, y entre mayor deuda, menor oportunidad de invertir en el mediano y largo plazo en el desarrollo de El Salvador. Ahora, el FMLN en su fracción hizo este análisis de cómo ese crecimiento de la deuda pública implica riesgos antes de hacer esa aprobación de autorización de gestión de fondos. Sí, claro que sí. Yo quiero decir que lo hicimos. Yo en esta parte también yo quiero reconocer que tenemos un tema de nuestras compañeras, ambas profesionales en materia económicas relacionadas, las que están en la comisión, y obviamente el equipo de Hacienda y Económico que está trabajando en esto. Y obviamente lo vimos y aún así votamos porque también consideramos que era necesario tener los recursos necesarios para el tema de poder estar al frente de la pandemia. Pero hay otro tema que está surgiendo por lo que hemos planteado, el tema de que esto genera el tema de la deuda del 80%, que nuestros descendientes van a seguir
pagando la deuda, porque mucha gente dice gracias al presidente de la República, pero que lo que no entienden es que los que pagamos esa deuda somos nosotros, somos todos los salvadoreños y las salvadoreñas, que es al final que podrá verse también afectada con otro tema de medida. Por eso es que también nosotros, aún haciendo esto, dijimos que no estábamos sobre la lógica de seguir apoyando más dinero, mucho menos cuando no tenemos conocimiento de cómo esta deuda se está ejecutando. Hay una solicitud de otros $1.000 millones que han entrado o que presentó el gobierno esta semana, este viernes, por lo cual nosotros, yo quiero decir que tenemos nuestras dudas, por eso no votamos incorporación de las piezas de correspondencia que llegaron el viernes a la Asamblea Legislativa, porque dentro de todo el tema de paquete de recuperación económica para la pequeña, micro y mediana empresa, viene el tema de incorporar $1.000 millones de deuda más en relación a esto, aparte que está creciendo todo el tema de la compra relacionado a esto y que a nosotros nos da como mucha preocupación al respecto. Por eso es que nosotros no hemos acompañado, porque sabemos lo que esto significa, lo que esto implica, por supuesto, también para la economía. Y yo por eso es que insisto que el tema también económico no lo podemos dejar de ver por alto o verlos sin importancia, porque también más allá de todo lo que pase, y esperamos que el tema de lo del COVID se pueda ir resolviendo y obviamente la curva se pueda ir teniendo un tema de estabilidad, va a haber un tema de afectación. Nosotros por eso estamos claros que no podemos seguir discutiendo $1.000 millones más, no tenemos, nos ahogamos, no hay posibilidades, aparte del tema también no es cierto que nos estén comprando la deuda. Entonces yo sí creo que esto es uno de los temas en los cuales nosotros sí vamos a tener mucha más preocupación y mucha más precaución en relación al tema de la nueva solicitud de los nuevos $1.000 millones que ha solicitado el presidente de la República a través de sus ministros. Ahora, diputada, usted decía, nos vimos en la obligación de votar porque necesitamos los fondos, pero la cuestión aquí, la discusión, no es si necesitamos el dinero para enfrentar la crisis como país, sino que la discusión es por qué se votó por un monto tan grande como $2.000 millones que finalmente ponen una presión muy grande sobre la deuda pública. Sí, yo creo que también es importante hacer la cuenta para qué iba a ser utilizado también ese tema. Y solo el tema también de lo del bono para los $300 para casi 1.500.000 familias salvadoreñas era parte importante de eso, y obviamente también más el 30% de lo que va destinado a la alcaldía, que son alrededor como de $600 millones, y obviamente todo lo otro que se requería. Efectivamente, yo sí quiero decir, y esto lo voy a decir y lo voy a compartir porque somos uno de los países a nivel de la región que hemos tenido el tema de la aprobación de mayor deuda o de mayores recursos que son deuda para el tema de lo de esta crisis. Obviamente hay países en los cuales se han utilizado, se ha concentrado en algunos temas concretos, sobre todo el tema destinados a la salud, pero nosotros también en el tema del apoyo de los $300 a las familias, que obviamente que esperábamos que se diera a las familias que más lo necesitábamos, pero creo que el presidente no ha hecho un manejo correcto sobre el tema de la entrega del dinero. Eso era también otra parte importante, más todo lo demás. Efectivamente, en esto nosotros hemos estado claros que es un tema alto y obviamente no hay disponibilidad del gobierno para que no sea a través de la deuda. Entonces nosotros en esto obviamente hemos apoyado, pero sí no estamos dispuestos a seguir hablando de nuevas deudas y mucho menos de los nuevos $1.000 millones que el presidente ha solicitado a la Asamblea Legislativa. Bien, hacemos una pausa. Este es el tercer bloque de esta entrevista. Cuando regresemos vamos a continuar hablando con la diputada Cristina Cornejo, diputada del FMLN. En la mesa de entrevista de Focos, esta noche nos ha acompañado a través de una videollamada la diputada Cristina Cornejo, diputada representante del Departamento de la Libertad en la Asamblea Legislativa, miembro también de la Junta Directiva de ese órgano. Diputada, el martes 21, este martes que pasó,
el diputado Francisco Merino dio declaraciones en una comisión ad hoc y dijo que el gobierno estaba reuniéndose con los secretarios generales de los partidos políticos. De hecho, dijo que él se había enterado de esa reunión por su secretario, por el secretario del PCN, pero que se había enterado que ahí también estaban el resto de secretarios también con el Ejecutivo. Mi pregunta específica es, ¿el secretario del FMLN, Óscar Ortiz, se reúne o tiene comunicación directa con el Ejecutivo? En ningún momento, y tampoco el grupo parlamentario del FMLN. Yo quiero decirle que este gobierno ha entrado y lo podemos ver también no solo en un tema de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, sino también de cómo se toman las decisiones y cómo se hacen las negociaciones. Obviamente ellos entran en pláticas directas con secretarios de los partidos políticos, que también hay muchas de las reuniones que se realizan aquí en la Asamblea Legislativa, y que obviamente el FMLN no es de los invitados a esas pláticas. Segundo, también yo quiero decir que vienen a reuniones con jefes de grupos parlamentarios, dentro de los cuales la bancada legislativa del FMLN no es tomada en cuenta en relación a estas pláticas y a estos acuerdos. Y si nosotros podemos ver y monitorear muy bien cómo han pasado las últimas plenarias, sobre todo el tema de lo relacionado a las últimas votaciones, es que hay reuniones con dos fracciones y con una principalmente, que es la fracción de Arena, que es la fracción mayoritaria, obviamente porque la fracción de Gana y la fracción del PCN están haciendo una votación casi inmediata de las solicitudes que hace el gobierno, y que obviamente la fracción de Arena es clave para la toma de decisiones, y por eso ellos saben que en el caso de la fracción legislativa del FMLN, aparte de que también no hemos sido parte, y qué bueno, de muchas cosas que se han acordado en la Asamblea Legislativa y que han acordado el resto de los partidos políticos, que nosotros no hemos sido parte, pero que las negociaciones han sido directas con fracciones en específicos y con partidos en específico. Aquí hay dos fracciones. Yo lamento el papel que hacen, ¿verdad?, la fracción de Gana, en la cual ni siquiera son tomados en cuenta para negociaciones y que se ven obligados a votar por todo lo que el presidente solicita, pero que hay dos fracciones que son las que pasan fundamentalmente en negociaciones con el gobierno, que es la fracción del PCN, pero principalmente la fracción de Arena, en donde nosotros hemos conocido, no solo nosotros, sino a través de los medios y aceptados por los mismos funcionarios del gobierno, que tienen diferentes reuniones con las fracciones legislativas o con grupos de la fracción. Entonces, es decir, hay un tema de un convencimiento. Yo he podido presenciar reuniones en las cuales van por grupos, cuando se estuvo incluso aprobando la ley de restricción de garantías constitucionales y otros temas, pero en el caso del FMLN nosotros no hemos tenido un tema de un acercamiento, y mucho menos el tema de las reuniones con el gobierno. Diputada, la prensa puede ver, y también así lo transmitimos a las audiencias, al ministro de Hacienda, al secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro. Anteriormente también veíamos a la comisionada presidencial, Carolina Recinos, en la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes más son interlocutores del gobierno en la Asamblea? Bueno, mire, principalmente antes era casi exclusivamente Carolina Recinos. No sé qué pasó dentro del gobierno, que tenemos varios días de verla, digamos, casi ausente, no solo en la Asamblea, sino también en muchas tomas de decisiones del país. Nosotros nos hemos estado preguntando qué habrá pasado con ella específicamente. Ella ha sido relevada, digámoslo de esta manera, por parte del secretario privado de la presidencia, de Ernesto Castro, y obviamente el ministro de Hacienda. Como el secretario jurídico había quedado, por cierto, que entiendo que estaba en México también cuando Michelle Sol venía de México, y lo que no entendía es cómo Michelle Sol pasó a un centro de contención y no Ernesto, porque también estaba fuera, pero que él dice que hizo su cuarentena de los días que le corresponderían. Antes estaba Javier Argueta, que es uno de los asesores del equipo jurídico de la presidencia, y ahora que Conan ha regresado, pues Conan Castro, que es el secretario jurídico de la presidencia, también está teniendo un nivel de interlocución. En ello, básicamente, es el tema que se suscribe lo que vienen a hablar y a llegar a las negociaciones y acuerdo con las fracciones legislativas en la Asamblea. Diputada, en las últimas votaciones de la Asamblea lo que vemos es más o menos este patrón. Cuando no hay consenso para apoyar al Ejecutivo, vemos a
funcionarios de la presidencia que dan una conferencia de prensa denostando contra las fracciones que se oponen a sus proyectos. Luego el presidente tuitea criticando a los diputados y finalmente las fracciones se echan para atrás y votan tal y como lo solicita la presidencia. Hablando sobre el papel del FMLN, da la impresión que su fracción, cede al lobby y a la presión del discurso público del presidente Bukele. ¿Ese es el tipo de oposición que quiere ser el FMLN? Me da gusto que haga esa pregunta porque yo le pediría que me diga en cuáles votaciones es que usted ha visto eso, porque creo que ha sido totalmente al contrario y que obviamente la fracción legislativa del FMLN es la fracción legislativa que siempre sale más afectada en el tema del ataque por parte del presidente de la República. Y yo se lo dije, lo he dicho y lo he insistido, el tema de que nosotros por presiones, y lo dije también el día viernes de la plenaria, ¿verdad? Que fue reprogramada por haberse suspendido abruptamente luego de un tuit del presidente de la República. El día jueves, yo les he dicho y lo hemos planteado, es que por más amenazas que nos hagan y obviamente sobre el tema de los grandes ataques que tengamos por los troles y por muchos de los seguidores, yo soy una de las personas que más ataques recibe, obviamente, esto no nos va a callar y no nos va a llegar al tema de tener que tener nuestras decisiones diferenciadas en relación a este tema. Yo quiero decir que el FMLN es una oposición en relación de ser una oposición que queremos contribuir, pero que no vamos a estar de acuerdo y no vamos a facilitar cosas que a nosotros no nos parezcan correctas. Lo hemos señalado y la vamos a ir señalando. Nosotros consideramos que esto no se trata de un tema de ganar o perder, un tema de simpatía dentro del tema, sobre todo de las redes sociales y el Twitter, que la utiliza, por cierto, muy poco de la población salvadoreña. Nosotros hemos planteado que vamos a seguir votando por lo que nosotros consideremos que debe de ser. Ahora, diputada, usted me decía, bueno, dígame en qué otras votaciones se ha visto esto, pero algunas de ellas son precisamente estas votaciones de las que hemos estado hablando. Lo de la ley de emergencia que hemos estado hablando, que yo expliqué sobre Ajá, el tema. claro, y la votación también de los 2.000 millones de dólares. No, pero en este tema no fue, yo quiero decir que no fue un tema de presión, sino porque nosotros consideramos que teníamos que tener recursos para la atención de la emergencia. Y esto no fue una decisión en base a la presión, sino que desde el inicio fue porque así nosotros lo consideramos que era conveniente, más allá de los temas de los riesgos que he compartido con usted y que lo hemos señalado y lo hemos discutido. O sea, el tema de la ley de emergencia que yo ya hablé y he planteado que para mí era más preocupante no tener un tema de la institucionalidad y dejarle carta abierta al presidente para que por decreto ejecutivo regular el tema de las emergencias con el tema de los abusos y obviamente el tema de los 2.000 millones que obviamente también yo ya expliqué porque nosotros consideramos que fue correcto votar por eso y que también hemos planteado el tema de por quiénes votamos por eso, pero que obviamente voy a hacer un tema diferencial porque no es un tema de la presión y nos podemos remontar también en el tema de ver cuál ha sido nuestra posición desde que han sido las discusiones en estos temas. Diputada, ya casi para ir cerrando, tengo dos preguntas más. El jueves pasado en redes sociales no solo veíamos quejas de simpatizantes del presidente Nayib Bukele, sino que incluso pudimos ver quejas de simpatizantes del FMLN que se estaban preguntando por qué se echaron para atrás en la votación de un decreto de emergencia que sí se apegaba a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué les dice a estos simpatizantes del partido? Bueno, mire, yo por eso es que agradecí también el espacio porque obviamente he compartido, ¿verdad? Yo obviamente soy abogada y dentro de mi gremio he sido como bastante cuestionada también en relación a esto y que he tenido la oportunidad de explicar cuando así se me ha permitido. Yo también ahora agradecí y agradezco la oportunidad de esta entrevista porque también me ha permitido extenderme de por qué nosotros votamos por un tema de ampliar o de prorrogar la vigencia de la ley de emergencia que venció el 16 de abril y no de aprobar la nueva que mandaba el presidente y por qué decidimos hacer un tema de prórroga más allá del tema de lo que se había avanzado.
nosotros considerábamos que era peligroso dejar sin un marco legal e institucional, sobre todo sin un marco legal que protegiera y regulara el marco de la actuación del presidente de la República de cara a esta emergencia. Si eso hubiera pasado, estamos claros que los abusos por parte de decretos ejecutivos hubieran sido mayor. Hemos logrado tener un tema de una contención y que estamos siendo digamos, atacados en relación a esto, pero que el tema de los ataques para nosotros, yo lo dije también en el tema de la plenaria pasada, lo vamos a seguir aguantando y es lo que nos corresponde, porque efectivamente no podemos estar esperando que nos manden solo flores también cuando diferimos en temas que él hace una presión pública, pero con una presión pública, con una presión de Twitter, no nos va a convencer de cosas que para nosotros no sean correctas y no sean convenientes para el país. Entonces yo también en eso quiero decirlo y ese es mi mensaje en relación de por qué nosotros decidimos por un tema de la prórroga de la ley, él iba a vetar, él iba a dejar sin un marco legal, iba a generar muchos posibles abusos en relación al tema de cómo los ha venido cometiendo y obviamente también hemos visto que ya no se están realizando este tema de cercos sanitarios que son cercos militares y que obviamente nosotros también el tema de los alcaldes estamos viendo con mucha preocupación, sobre todo en municipios como Nuevo Cucatlán, que por cierto es gobernado por Nuevas Ideas, aunque fue ganado por otro partido, en el tema de San José Villanueva, que es gobernado por Arena y otros municipios en donde San Salvador, que nosotros hemos planteado la preocupación y que yo sí quiero decir que las denuncias han sido interpuestas ya tanto a nivel de la Fiscalía como también por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por eso es que nosotros decidimos hacer una prórroga de la nueva ley de emergencia para poder cercar todos los abusos de poder que pudiera haber pasado sin un marco legal que garantizar esta parte. Y le hago una pregunta final. La fracción del FMLN le teme al discurso incendiario en contra de los diputados que hace el presidente Bukele. Temen que no apoyar algunas de sus decisiones los lleven a perder votos en las elecciones del 2021. Yo como lo he dicho aquí, es que nuestra actuación y sobre todo lo que estamos ahorita asumiendo no debe de estar enmarcado sobre el tema si ganamos o perdemos o si vamos a ser reelectos o no vamos a ser reelectos. No le tememos. Yo personalmente, yo también me remonto porque es bueno que vean parte de un discurso que di en la plenaria del viernes, como lo dije, que nosotros no tenemos miedo. Y sobre todo que a veces hay un ataque directo y dirigido a mujeres diputadas. Parece ser que no nos conocen algunas, porque aunque siempre como seres humanos no dejamos de sentir los ataques, la presión y todo el tema de lo que se siente a través de las redes en el cual nos vemos totalmente afectadas, violentadas y los ataques también al meterse a la imagen propia de como mujer, nosotros no vamos a caer ante este tipo de intimidaciones porque como se los pedía el resto de los colegas en la fracción legislativa, que también nosotros como diputados y diputadas somos los primeros encargados de responderle al país para defender la verdadera institucionalidad democrática del país. Si nosotros no asumimos que estamos para ejercer un tema de un control de poder político fundamental, como lo reza nuestra Constitución, por ser uno de los 3 poderes del Estado que genera pesos y contrapesos, entonces creo que no estaríamos haciendo nuestra función que nos corresponde. Y obviamente yo como fracción legislativa del FMLN, como oposición no espero flores del presidente y cuando eso sea así, entonces me tendré que preocupar. Vamos a seguir acompañando todo lo que nosotros consideramos que desde nuestro enfoque es en beneficio del tema de la ciudadanía, pero no lo vamos a hacer por presiones y por ataques y mucho menos por un tema de redes sociales y en este caso de tweet como está acostumbrado el presidente. Bien, quiero agradecerle a la diputada Cristina Cornejo que esta noche nos ha concedido esta entrevista a través de una videoconferencia. Cristina Cornejo es diputada de la Asamblea Legislativa, representante del Departamento de la Libertad, de la fracción del FMLN y además es secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea. Muchas gracias, diputada. Con gusto. Bien, nosotros hacemos una pausa aquí en Focus. Cuando regresemos tenemos más contenidos.